Bueno, vamos a ir comenzando. Ya pasaron unos minutos. Entonces, por decir lo mismo, recuerden poner apellido y nombre para la asistencia y para hacer preguntas, la vamos a hacer al final de las charlas. La pueden hacer, escribirla por el chat, o pueden levantar la mano y la pueden hacer, se les habilita el micrófono, ¿sí? Bueno, hoy el segundo módulo, que es la parte de diagnóstico, lo van a presentar el doctor Cristian Pantaley, que es médico cardiólogo, realizó la diplomatura en cardiología crítica y es coordinador actual de la unidad coronaria del Hospital José María Cuyo de la ciudad de Santa Fe y coordinador de la recuperación de cirugía cardiovascular del mismo hospital. Y la segunda charla va a estar a cargo del doctor García Zamora Sebastián, médico cardiólogo, jefe actual de cardiología del Sanatorio Delta de la ciudad de Rosario y miembro del Comité de Ecografía de la Federación Argentina de Cardiología. Así que bueno, le damos la palabra al doctor Cristian Pantaley para que comience. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Sol, por la invitación y a la Asociación de Cardiología de Santa Fe por la oportunidad. Vamos en estos minutos a hablar del rol en la actualidad del catéter de Swan-Ganz. Vamos a tratar de ser simples y concisos con la información con respecto a lo que podemos hablar del catéter de Swan-Ganz. Antes que nada, quiero declarar que no tengo conflictos de intereses. Sí, me declaro un poco fanático de lo que es el catéter, pero vamos a tratar de que no influencie mis opiniones al respecto. El catéter de Swan-Ganz, como todos sabemos, tiene su tiempo de evolución. En el año 1929 fue descrito el primer cateterismo cardíaco derecho, pero solamente se había llegado a lo que es aurícula derecha. Posteriormente, en el año 53, ya se describe el catéter de arteria pulmonar por la tegola. Y en el año 70 sí tenemos la primera descripción de casos por Jeremy Swan y William Ganz, que es lo que le da nombre al catéter. Fíjense la primera publicación, creo que se ve en mi cursor, del catéter que realizaron estos médicos, un catéter simple de un solo lumen con un balón inflable en su extremo que podía registrar presiones intracavitarias. Esto tiene 55 años de antigüedad. Podríamos decir que es un método antiguo, pero si realmente nos basamos en esto y vemos otros métodos de diagnóstico que tenemos en lo que es insuficiencia cardíaca crítica, tenemos que el estetoscopio tiene 209 años, la radiografía 130 años, y el ecocardiograma, que va a ser la charla siguiente, tiene 72 años de desarrollo y todavía lo seguimos utilizando y son herramientas muy valiosas. Por lo tanto, no podemos justificar que realmente sea añejo el método. Así como está descrito, parece un esquema muy simple de un catéter que ingresa a las cavidades cardíacas y a través de él podemos registrar presiones, pero esto sabemos que en la práctica no es tan sencillo de utilizar, requiere cierta capacitación, lograr una experiencia adecuada y una correcta interpretación de los resultados que nos arroja el catéter. Recuerden el catéter inicial que mostré al principio, fíjense la evolución que ha tenido en el tiempo el catéter de Swan-Ganz. Vemos un catéter que es de látex, de 1,10 m de largo, que tiene múltiples lúmenes, un lumen distal, un balón autoexpandible, dos lúmenes proximales. Actualmente tenemos filamentos termales que está a 20 centímetros de longitud, que podemos registrar variaciones de temperatura continua. Y fíjense todos los lúmenes que puede tener este catéter, ¿sí? Comparado con el catéter inicial. También lo que es el procesamiento de datos del Swan-Ganz ha ido evolucionando con el correr del tiempo. Ya no es solamente registrar curvas y ver valores, sino que el procesamiento de datos a nivel de computación ha ido evolucionando y hoy tenemos software y herramientas fundamentales para registrar lo que es gasto cardíaco continuo, saturación venosa mixta continua y en base a eso establecer variables continuas de medición y de seguimiento de los pacientes, que torna fundamental el seguimiento en los pacientes en cuidados críticos.
El catéter Swan-Ganz tiene indicaciones precisas que no van a ser motivo de discusión de esta charla. Son indicaciones muy claras en las cuales no hay discusión que hay que colocarlo y hay que utilizarlo como lo es la hipertensión pulmonar, ya sea para el diagnóstico y clasificación, el trasplante cardíaco, pre y post-trasplante y la indicación de asistencia circulatoria mecánica, así como el monitoreo y el ajuste de tratamiento. Tiene contraindicaciones, como todo método, hay contraindicaciones absolutas en los que a nadie se le ocurriría colocar un catéter, que son estenosis tricuspideo pulmonar, válvulas protésicas derechas, masas intracavitarias derechas y alergia al látex, y indicaciones relativas donde el riesgo-beneficio hay que evaluarlo para ver si tiene indicación o no, cuando hay dispositivos cardíacos derechos implantados, coagulopatía severa o arritmias significativas. La importancia de la técnica adecuada es fundamental, y nosotros siendo formadores de cardiólogos, es fundamental que tomemos el rol y hagamos hincapié en esto porque los resultados pueden ser erróneos y las complicaciones pueden ser catastróficas. Entonces tiene que ser una técnica estéril, el abordaje va a ser venoso, primera indicación, yugular interno derecho. Segunda opción, subclavio izquierdo o femoral, siempre bajo guía ecográfica las punciones. Hoy en día en nuestro nosocomio utilizamos todas las punciones bajo guía ecográfica, perdón. El paciente tiene que estar correctamente posicionado en decúbito supino. Vamos a ubicar correctamente las presiones de cero para que las mediciones sean correctas. Y lo que nosotros utilizamos para la colocación es la técnica de doble operador, que utilizamos un primer operador que va a ser la punción venosa del introductor y va a ser el pasaje del catéter, y un segundo operador que al mismo tiempo, mientras se está realizando la punción, realiza el armado del circuito de mediciones de manera estéril. Entonces, una vez que ya está realizada la punción, este segundo operador le facilita al primer operador el implante y la colocación. Esto en la práctica nuestra redujo mucho lo que es tiempos y complicaciones, ¿sí? Si bien no hay evidencia en esta técnica, nosotros hemos visto que se redujo mucho lo que es el tiempo más que nada. Siempre vamos a medir presiones al final de la expiración, esto es fundamental. Hay muchos pacientes que tienen variaciones importantísimas en lo que es el ciclo respiratorio. Eso nos puede dar interpretaciones erróneas de los resultados si no realizamos las mediciones correctas. La termodilución, si la vamos a utilizar, siempre hacer promedio de las mediciones, 3 a 5 mediciones y promediarla. Y el inflado del balón debe ser el mínimo necesario para ocluir la arteria pulmonar, no más que eso, porque eso también puede dar sobreestimaciones de las presiones. Y lo que es fundamental para mí es que a partir del tercer a quinto día aumenta el riesgo de infecciones, por lo tanto, siempre hay que saber retirarlo a tiempo al catéter y no dejarlo más allá del tercer día si no tiene un beneficio claro en la colocación en el seguimiento. Acá vemos curvas, más que nada quería mostrarles lo que son las curvas normales de presión arterial pulmonar, de presión wedge y de presión venosa central a nivel de la aurícula derecha. Fíjense cómo hay pacientes que tienen diferentes tipos de curvas y hay que saber interpretarlas, porque por ejemplo, ante una insuficiencia mitral severa vamos a tener ondas sistólicas similares a las que vemos en ventrículo derecho y tenemos que saber correctamente interpretarlas. Este es el correcto weicheo o enclavamiento de la arteria pulmonar, comparado con este cuando sobreinflamos el balón y tenemos valores de mediciones erróneos. Lo mismo si observamos el ciclo respiratorio y vemos cómo hay variaciones respiratorias que tenemos que saber medir exactamente al final de la expiración. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene el catéter? ¿Qué variables, qué información nos va a brindar? Información muy valiosa de presión venosa central, presiones pulmonares, sea sistólica, diastólica y presión arterial pulmonar media, y la presión wedge, que es fundamental. La PVC obviamente nos va a hablar de un estimativo de lo que es la precarga y la wedge nos va a hablar de lo que es la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, como seguramente ya lo han hablado. Valoración del volumen minuto, fundamental para ver lo que es el gasto cardíaco. Tenemos diferentes métodos para medir a través de el Swan-Ganz, la termodilución,
el método de Fick, que utiliza lo que es la oxigenación y la saturación venosa, y el gasto cardíaco continuo, que es el que estamos utilizando actualmente, que utiliza el termofilamento de cobre para hacer variaciones intermitentes automáticas y en base a eso estimar el gasto cardíaco de manera continua. Podemos calcular las resistencias vasculares, pulmonares y sistémicas y vamos a obtener parámetros fundamentales de perfusión para determinar objetivos en el paciente y diagnóstico de shock cardiogénico, como lo que es la saturación venosa mixta y el delta de CO2. Stevenson en el año 99 estableció perfiles hemodinámicos del paciente basados en la clínica y según si estaban bien perfundidos o no y si estaban congestivos o no, estableció estos cuatro parámetros que todos conocemos basados en la clínica, pero esto es realmente subjetivo en pacientes en cuidados críticos. Hay pacientes que la congestión se determina por RALES, por ejemplo, que es un poco subjetivo al momento de definir si un paciente realmente necesita descongestionarse o no. Entonces, debemos avanzar un poco más e ir a valores objetivos, como lo son los valores hemodinámicos que nos brinda el catéter de Swan-Ganz. Y esto lo determinó también la Sociedad Cardiovascular de Angiografía e Intervenciones, el SCAI, que en su estadio de shock cardiogénico determina variables hemodinámicas para el diagnóstico del estadio de shock que se encuentra en nuestro paciente. Y así tenemos como en el shock cardiogénico clásico necesitamos variables hemodinámicas como lo es el índice cardíaco, la presión capilar Wedge y la relación entre la PVC y la Wedge, así como lo es el índice de PAPI para ver el ventrículo derecho, para determinar en qué estadio está nuestro paciente. Ya no solamente basta con lo que es la clínica y el examen físico, el laboratorio y la radiografía, sino que necesitamos ir un poco más allá en pacientes en lo que es crucial diagnosticar un shock cardiogénico y establecer terapéuticas al respecto. El SCAI lo que dice es que si bien el shock cardiogénico clásico es muy fácil de diagnosticar y tiene un índice bajo, resistencias altas y una wedge alta, dentro de este shock cardiogénico hay diferentes variables en las que se puede mover el paciente y que sin la monitorización hemodinámica invasiva es difícil de diferenciar. Así tenemos combinando lo que es la clínica y la hemodinámica. Un shock cardiogénico clásico puede estar con vasodilatación y ser un shock mixto o ser meramente un shock con vasodilatación como lo puede ser un shock séptico. Repasemos rápidamente todos los tipos de shock que podemos tener y en base a eso vamos a tener diferentes variables en lo que es el catéter de Swan-Ganz. Por eso es fundamental en los pacientes en los que nosotros indicamos para realmente determinar qué tipo de paciente tenemos enfrente de nosotros. Si un paciente está en shock y nosotros le colocamos el catéter de Swan-Ganz, tenemos resistencias bajas, vamos a tener que puede estar teniendo un shock séptico muy diferente a lo que es un shock cardiogénico con resistencias altas. La mayoría de pacientes se encuentran en shock mixto y en base a ello nosotros podemos establecer objetivos hemodinámicos de tratamiento para ajustar nuestras terapéuticas. Y es así como la Sociedad Argentina de Cardiología, en su consenso de monitoreo hemodinámico invasivo, generó variables objetivos en todos pacientes en cuidados críticos que nosotros deberíamos tener para el tratamiento. Fíjense que la presión arterial media la logramos midiendo con una TAM invasiva, tenemos parámetros de laboratorio, pero la mayoría de objetivos hemodinámicos que se establecen lo vamos a obtener a través del catéter de Swan-Ganz. El resto de herramientas diagnósticas nos van a dar estimación, pero el único que nos va a dar variables objetivas va a ser el catéter de Swan-Ganz. Es un método que no está exento de complicaciones y es muy importante tenerlas en cuenta, pero es una tasa muy baja de complicaciones. La sepsis y la bacteriemia asociada a catéter es la que pica en punta en lo que es complicaciones, pero recuerden que si al tercer día nosotros retiramos el catéter porque ya no nos está siendo útil, esta tasa de complicaciones baja muchísimo. Luego están descriptas, si bien no lo hemos visto en la práctica habitualmente, ruptura de la arteria pulmonar,
bloqueo de rama derecha por lesión endocárdica del ventrículo derecho y infarto pulmonar en tasas de 0,1 al 1%. El catéter de Swan-Ganz, una vez que se publicó, hubo una sobreutilización, un abuso de la utilización allá por la década del 70, al 80, y posteriormente se empezaron a analizar estudios para ver si realmente era necesario la colocación del catéter de Swan-Ganz. Y es así como en el año 2005 se publica este estudio, que es el más famoso sobre catéter de Swan-Ganz, pero en insuficiencia cardíaca aguda. El objetivo era determinar seguridad y mejoría de eventos en pacientes internados por insuficiencia cardíaca aguda. Se analizaron 433 pacientes y compararon terapia guiada por catéter de Swan-Ganz versus terapia según la clínica que veían los médicos. El objetivo en ambos grupos era resolver lo que era la congestión del paciente, con un objetivo de supervivencia a los 6 meses del alta. Llamativamente, el catéter de Swan-Ganz no mostró diferencias significativas con respecto al manejo clínico de estos pacientes, pero si analizamos exhaustivamente este estudio, es un estudio que no se especificó la medicación que se puede utilizar en la randomización y se desaconsejaba fuertemente el uso de inotrópicos. Solamente el 37 al 44% de los pacientes lo recibieron. Tuvieron un promedio de 1,9 días con el catéter colocado. Esto quiere decir que hubo muchos pacientes con el catéter solamente un día y hubo otros pacientes que sí lo tuvieron mayor cantidad de tiempo. Y al final del tratamiento solamente habían bajado entre 3 a 4 kilos. Esto nos hace pensar que realmente la congestión que tenían esos pacientes no era tanta y que realmente no eran pacientes en shock cardiogénico, sino que englobaron a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este estudio claramente no se puede extrapolar a pacientes con shock cardiogénico. Y es por eso que las guías actualmente desaconsejan el uso rutinario de catéter de Swan-Ganz en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en lo cual estamos todos de acuerdo. Nadie indicaría de manera rutinaria a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda internados en cuidados críticos un catéter de Swan-Ganz. Posteriormente, basándose más que nada en pacientes en shock cardiogénico, decidieron evaluar si realmente estaba asociado con disminución de la mortalidad hospitalaria el monitoreo hemodinámico invasivo. Ya se le cambia el nombre a implante de catéter de Swan-Ganz por monitoreo hemodinámico invasivo, que es más correcto, ¿sí? Esto está basado en una base de datos de Estados Unidos. Analizaron una población muy extensa de casi 400.000 pacientes, monitoreo hemodinámico versus no monitoreo hemodinámico. Hicieron un macheo de poblaciones y encontraron poblaciones de 62.000 pacientes en cada una para compararlos, y lo que descubrieron es que los pacientes que estaban monitorizados de manera hemodinámica invasiva tuvieron menor mortalidad con respecto al grupo que no estaba monitorizado de manera invasiva. Aunque sí, hay que reconocerlo, tuvieron mayor incidencia de bacteriemia asociada a catéter, mayor costo, obviamente, y duración de la internación. Un dato no menor. Con respecto al catéter de Swan-Ganz, actualmente, si bien va a ser la charla que sigue, quiero dejar el puntapié inicial. El ecocardiograma, al tener tanta disponibilidad hoy en día a pie de cama del paciente y ofrecernos tantas variables muy importantes, es un método que ha ganado lugar en los pacientes en cuidados críticos y se lo compara mucho con el catéter de Swan-Ganz. El único estudio publicado el año pasado fue de 101 pacientes con SCAI mayor a B, o sea, realmente eran pacientes en shock cardiogénico, y se le hacía un ecocardiograma 30 minutos post cateterismo derecho. Se analizaron variables de índice cardíaco, presión sistólica de la arteria pulmonar, presión venosa central, trabajo cardíaco y presión Wedge. Y lo que vieron es que el ecocardiograma realmente tiene una sensibilidad altísima comparado con el gold estándar que tomamos el catéter de Swan-Ganz, del 84 al 97%, pero tenía una regular especificidad del 55 al 85%, donde la presión Wedge fue la variable con peor correlación diagnóstica.
volvemos al principio, si tenemos un paciente en cuidados críticos, en los que nosotros es extremadamente necesario definir si está congestivo o no y en qué perfil hemodinámico se encuentra, no podemos tolerar una especificidad del 55% para estimar la WAGE. Ahora bien, ¿cuándo lo colocamos al catéter de Swan-Ganz? Tenemos un paciente, indicamos el implante del catéter de Swan-Ganz, ¿en qué momento es el adecuado? En base a eso hubo un estudio, si bien es multicéntrico retrospectivo, es observacional, con 46.000 pacientes que estaban realmente en shock cardiogénico y evaluó cateterización temprana dentro de las 48 horas de ingreso versus tardía. No hubo diferencias en la mortalidad, pero sí tuvo menor tiempo de internación y lo que vieron es que sí lograba mejor endpoint a nivel de falla renal y requerimiento de diálisis, así como mayor indicación de asistencia circulatoria mecánica cuando indicábamos un catéter de Swan-Ganz de manera temprana. En base a todo esto, hay estudios futuros, se va a publicar el año que viene el estudio PAX Trial, que va a ser sí un estudio multicéntrico randomizado, y esto nos va a dar mucha más información objetiva para realmente determinar, y creo que va a cambiar los niveles de evidencia en las guías, porque tiene una hipótesis muy fuerte que la evaluación hemodinámica invasiva temprana dentro de las 6 horas posteriores al ingreso y el manejo continuo con un catéter de Swan-Ganz reduce la mortalidad hospitalaria en comparación con el manejo clínico con evaluación tardía o sin evaluación guiada por el catéter. ¿Qué dicen las guías al respecto? La American College en su guía lo que dice es que tiene un nivel de evidencia 2B, B en pacientes que tienen shock cardiogénico colocar un catéter en la arteria pulmonar para definir el perfil hemodinámico. En base a esto, también recomienda que la escalada a una asistencia circulatoria mecánica, si el paciente lo requiere, sea asociado a mejores resultados y que el catéter de Swan-Ganz también puede ser útil cuando hay una incertidumbre diagnóstica, por ejemplo, cuando el paciente presenta hipotensión persistente o no responde al tratamiento inicial. La Sociedad Europea de Cardiología no tiene mucha mención al respecto. En el único apartado que lo menciona es donde mencionamos al principio que no se discute la indicación, claramente una indicación 1C en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca grave que están evaluados para trasplante cardíaco o que van a ir a una asistencia circulatoria mecánica. La Federación Argentina de Cardiología, en su suplemento de shock cardiogénico que complica el infarto agudo de miocardio, perdón, recomienda la monitorización hemodinámica derecha para el manejo adecuado del shock cardiogénico. Dice, recomienda y reconoce que está asociado con mejor supervivencia en estos pacientes y que el abordaje para el manejo de estos pacientes debe ser multimodal, como dijimos al principio, utilizando todas las herramientas posibles, pero no especifica qué nivel de evidencia recomienda al respecto. La Sociedad Argentina de Cardiología, el año pasado, en su consenso de shock cardiogénico, da un nivel de indicación bastante fuerte en lo que es el shock cardiogénico, nivel clase de recomendación 1B para pacientes en estadio C en adelante, para pacientes en lo que nosotros queremos establecer el perfil hemodinámico 1C, recomendación de expertos, y para monitorizar lo que es fármacos vasoactivos 2AC y para el destete de estos fármacos 2BC. En honor del tiempo vamos a la práctica directamente. ¿Qué beneficio nos puede aportar un catéter de Swan-Ganz ejemplificado directamente con casos clínicos que hemos tenido recientemente en el hospital? Vamos al primer caso clínico, un paciente de 37 años, obeso, tabaquista, con una miocardiopatía dilatada no isquémica, una FEI del 15%, que ingresa por insuficiencia respiratoria, con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en la guardia y febril, aunque estaba normotenso. Esta es la radiografía. Con esta radiografía de tórax, la guardia de ese día inician infusión de furosemida, interpretando que el paciente estaba congestivo.
y dobutamina 5 gamas, interpretando que la causa de esta congestión era falla cardíaca. Se le coloca un catéter de Swan-Ganz y, por sorpresa de todos, obtenemos las siguientes variables: gasto cardíaco de 13, altísimo; una PVC de 14, que si bien estaba elevada, no era exageradamente elevada; resistencias vasculares sistémicas bajas, 411, y Weight de 17, perdón, con una saturación venosa mixta normal a alta de 86. Con estas variables destitulamos y suspendemos la dobutamina, iniciamos noradrenalina y orientamos el diagnóstico hacia un distrés respiratorio del adulto por el perfil hemodinámico que tenía el paciente. Ya no estaba con índice bajo y resistencias altas como es un shock clásico, sino que se estaba comportando de manera inversa. Las mediciones del SWAN posterior a este cambio en el tratamiento nos da un gasto cardíaco de 8, la PVC de 12, las resistencias habían aumentado levemente y la wedge se mantenía ahora en 18, con una saturación venosa mixta que seguía estando elevada. Nosotros utilizamos habitualmente estas planillas, disculpen la desprolijidad, pero hacemos un seguimiento bastante estricto de lo que es las mediciones de catéter por planilla y por monitor, como mostré al principio, de manera continua. En base a esto, se determinó el diagnóstico en distrés respiratorio del adulto en paciente que tenía una miocardiopatía dilatada, pero en este caso no estaba siendo el problema, y el hisopado que se le hizo al ingreso del paciente dio positivo para influenza. Fíjense la importancia del catéter en este paciente para guiar la terapéutica. Este caso es de una paciente más reciente todavía, 48 años, obesa lupus, con púrpura, que tenía una función conservada y una estenosis aórtica severa, con una endocarditis, ASAMS, y que la recibimos en postoperatorio de cirugía de recambio valvular aórtico. La paciente la entrega al anestesista con una presión de 90-60, una TAM de 70, saturando un 98%, pero estaba con dosis altísimas de vasopresores. Tenía noradrenalina a 0,6 gamas, vasopresina a 0,08 unidades minuto, y ya se le había hecho la dosis de azul de metileno con escasa respuesta. En este contexto se estaba interpretando todo el cuadro como un shock vasopléjico, ¿sí? Por la alta dosis de vasopresores y la inflamación que tenía esta paciente. Le colocamos un catéter de Swan-Ganz en la recuperación y obtuvimos unas variables que no esperábamos tampoco. Gasto cardíaco de 2,5, bajo, frecuencia cardíaca de 80, la PVC estaba de 8, estaba un poco alta para ser un shock vasopléjico, y las resistencias vasculares sistémicas estaban exageradamente altas. Por lo tanto, este cuadro no era un shock vasopléjico. La wedge estaba normal y la saturación venosa mixta era extremadamente baja, de 45%. Por lo tanto, esta paciente necesitaba del apoyo con volumen y del apoyo inotrópico que iniciamos con dobutamina. Fíjense cómo las variables posterior al inicio de inotrópicos han mejorado: un gasto cardíaco que subió ahora a 3,5, unas resistencias vasculares sistémicas que bajaron, pero siguen manteniéndose normales en 1600, y una wedge que se mantuvo ahora en 19. Y logramos el objetivo de tener una saturación venosa mixta dentro de parámetros normales de 65. Con esto también se logró un descenso de lo que es vasopresores, la noradrenalina bajó a la mitad y la vasopresina estaba a punto de cerrarse en ese momento. Esto fue un cuadro de shocks mild. Y el último caso, también traje casos llamativos para que vean la importancia de las mediciones objetivas. Es un paciente de 54 años, tabaquista, que ingresa por infarto anterior con 6 horas de evolución. El electro tenía toda una secuela en cara anterior bastante extensa, el ecocardiograma una función deprimida severa, una FEI del 35%, y todo el territorio anterior se mostraba con una secuela importante. En el laboratorio, un lactato de 2,5, ya estaba alterado, tenía alteradas las transaminasas, tenía troponinas en valores exageradamente altos y un proBNP también aumentado.
Teniendo en cuenta la clínica del paciente, que tenía una TA de 95-60, que estaba taquicárdico, que estaba levemente somnoliento y que a pesar de tener una diuresis conservada, sospechamos que estaba entrando en shock cardiogénico, con un estadio SCAI B a C. Hacemos mediciones de lo que es el gasto cardíaco a nivel de por ecocardiograma, que nos da 4,8 de gasto cardíaco. Como no le creímos al ecocardiograma, que tenía un gasto de 4,8, decidimos colocarle un catéter de Swan-Ganz y nos dio exactamente la misma medición de 4,8 el gasto cardíaco. Y fíjense cómo las presiones en este paciente estaban bajas. Una PVC de 2, una resistencia que estaban normales y una WAGE de 5, con una saturación venosa mixta que estaba conservada. Por lo tanto, un paciente en lo que inicialmente nosotros habíamos sospechado un shock cardiogénico no se estaba comportando como tal por el momento. Hicimos aporte de líquidos en carga de 300 para mejorar la precarga del paciente, hubo una mejoría clínica, se logró retirar el Swan-Ganz a las 48 horas y logró el alta médica al tercer día. Acá muestro cómo hicimos por el principio de termodilución a nivel del catéter de Swan-Ganz y nos dio exactamente la misma medición de lo que daba el ecocardiograma. Son imágenes del hospital con la técnica que usamos de doble operador. Eh, Más adelante está el primer operador y acá más cerca de la pantalla está el segundo operador. Fíjense que el primer operador ya realizó la punción a nivel de la arteria, de la vena subclavia izquierda, dejó el introductor puesto y el segundo operador ya ha preparado lo que es el circuito de manera estéril para pasarle y luego realizar la colocación. Este es el segundo operador que ya ha purgado todo el circuito, ha realizado las conexiones. Esto reduce mucho el tiempo de colocación del catéter, mientras el primer operador está terminando de la punción. Una vez que se termina de preparar el circuito, se lo pasa al primer operador, quien realiza el implante del catéter y realiza las mediciones correspondientes. Perdón, por ¿Sí? la hora, más que todo para ella ir. Ah, bueno, ya estamos en Ahí conclusión. estamos justo. Gracias. Llegamos a las conclusiones para darle paso a Sebastián. Disculpen que me pasé 5 minutitos. No, no, está Como muy bien, igual. vamos a decir que es un método seguro, con baja tasa de complicaciones, siempre y cuando recuerden lo que es capacitación, la experiencia y la correcta interpretación de los resultados. Que la indicación es clara y precisa en ciertos escenarios clínicos, como dijimos, en los cuales no se discute que hay que colocar el catéter de Swan-Ganz y realmente la información que nos aporta es muy valiosa. Por eso vamos a decir que ni siempre lo vamos a colocar, ni nunca deberíamos evitarlo. La importancia de la técnica adecuada, como dijimos, para evitar complicaciones y saber retirarlo a tiempo creo que es lo más importante también para prevenir la complicación más frecuente que es la infección. Demostró disminuir la mortalidad en pacientes hospitalizados por shock cardiogénico. Si bien esta es una frase que no estoy tan de acuerdo porque no le podemos exigir al catéter que demuestre disminuir la mortalidad, sino que lo que demostró disminuir la mortalidad en estos pacientes es el monitoreo hemodinámico invasivo y lo que nosotros como médicos, como cardiólogos de cuidados críticos, hacemos con las variables que nos aporta esta herramienta diagnóstica. Hay mayor indicación de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica con el beneficio que eso conlleva en pacientes en shock cardiogénico y que la objetividad en las mediciones y decisiones precisas en base a ella es fundamental. Por último, para terminar y darle paso a Sebastián, vamos a decir que no es rival del ecocardiograma, si alguien lo interpreta así está totalmente equivocado, sino que son herramientas complementarias que deberíamos utilizarlas en conjunto, a veces una más que otra, pero siempre utilizándola de la mano y teniendo en cuenta qué paciente tenemos enfrente. Por último, le dejo una frase de Jorge Bilbao, que es un referente a nivel nacional de lo que es recuperación cardiovascular, y él dice claramente que es un error pedirle a un método diagnóstico, como es el catéter de Swan-Ganz, y no terapéutico, que disminuya la mortalidad.
Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy buena la charla y la clase. Vamos a seguir con Sebastián. Las preguntas, la idea es hacerlas al final de las dos charlas en los minutitos que nos queden. Si no, la pueden ir escribiendo en el chat. Eh, y ahora continuamos con la siguiente. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Sí, se Sí, ve. creo que Sí, se ve. perfecto. Perfecto, bueno. em, Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Felicitaciones, Cristian. Me encantó tu clase y creo que podrías haber sido un poco más. Pienso que va a ser un poco más entretenida que la mía. Y nada, la verdad que excelente. Acuerdo en todo en lo que dijiste. Y bueno, nada, yo tuve el placer de trabajar con Jorge Bilbao y estamos totalmente de acuerdo. Mi charla no pretende rivalizar con el Swan, al cual es cierto un gran cariño, sino me pidieron un poco que hable de Bexus y yo me tomé la libertad de hacer un pequeño cambio. Más que hablar solo de Bexus, voy a contarles un poco qué podemos hacer con el ecocardiograma para valorar la congestión, cómo y por qué hacerlo. No tengo conflictos de interés vinculados con esta presentación, pero sí debo decirles que soy un convencido de que la semiología sigue siendo indispensable aún en el siglo XXI y por suerte no soy el único que piensa esto, por cuestiones de tiempo no podemos profundizar, pero esta es una editorial que les recomiendo leer, que publicó Valentín Fuster cuando se cumplieron 200 años de que se cree el estetoscopio por la ENEC y hubo alguien que dijo el estetoscopio está muerto y bueno, Valentín Fuster salió a decir está más vigente que nunca. Entonces, bueno, recordar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo que puede tener más afectación derecha o izquierda. No me voy a meter demasiado en la clínica porque eh, el tema de la charla es otro, pero ¿por qué es tan importante valorar la congestión? Fíjense que este es un metaanálisis que tiene un par de años, pero si prestan atención a los 5 años, la tasa de supervivencia de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca em, es la mitad y a los 10 años solamente uno de cada 3 pacientes siguen vivos. Y en este otro trabajo muy interesante, compararon la tasa de supervivencia de insuficiencia cardíaca, que es la curva en verde, tanto en hombres como mujeres, y fíjense que tiene una peor evolución que muchos cánceres, a pesar de que si a una persona le decimos que tiene insuficiencia cardíaca, probablemente no se angustie tanto, pero si le decimos que tiene cáncer, sí. Y esto probablemente ya lo han visto muchas veces, que son las descompensaciones de la insuficiencia cardíaca, que hoy sabemos que no es una enfermedad estable, sino que evoluciona con picos y que cada vez que se eh, congestiona un paciente y termina internado, hay una alteración también a nivel renal y el riñón también va sufriendo. Eh, y por eso se ha tratado de establecer que fenotípicamente habría dos grandes grupos, que es los pacientes que tienen mucha sobrecarga de volumen, que está básicamente marcado por edema, ingurgitación yugular, y aquellos que no tienen tanta congestión o a veces ni siquiera tienen una gran, perdón, sobrecarga de volumen, pero que por algún motivo redistribuyen las cargas y tienen congestión pulmonar y esto tiene implicancias terapéuticas que son diferentes. Pero además hoy sabemos que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sobre todo aquellos que tienen un poco de mejor función ventricular, tienen muchas comorbilidades como enfermedad coronaria, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo lo cual lleva a que se superpongan los síntomas y uno muchas veces dice, bueno, ok, pero toda disnea es de origen cardiológico. Bueno, a veces la guardia parecería que sí y siempre nos llama. Y ahí es donde quizás el catéter de Swan-Ganz no lo podemos aplicar en todos los pacientes, sino en los pacientes un poco más graves. Y el eco sí nos permite, por ser no invasivo,
y como dijo Cristian, como hoy está un poco más disponible que hace 15 o 20 años, utilizarlo. Porque bueno, si bien soy un fanático de la semiología, a veces tenemos este tipo de pacientes, pero pacientes posquirúrgicos de cirugía cardíaca, cuando la anatomía no nos ayuda mucho, bueno, no siempre es tan fácil decir está congestivo o no está congestivo. Y bueno, y uno termina diciendo, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, yendo al tema que estrictamente nos compete, que es qué nos puede aportar el eco para evaluar si un paciente está congestivo o no, si un paciente que tiene disnea es de origen cardiológico o no, o si ese paciente con insuficiencia cardíaca que ya vengo tratando sigue muy congestivo o no. Bueno, la valoración de la congestión hoy no está completamente protocolizada. ¿Por qué? Porque hay diferentes eh, variables que puedo tomar. Sin duda, la mayoría de los artículos no lo menciona porque de algún modo se da casi por asumido, pero lo primero que tenemos que saber es qué función biventricular tiene el paciente, tiene buena o mala función. Después, clásicamente, hemos ido a mirar la vena cava. em, Podemos ver también el patrón transmitral y la relación prima, y por la fórmula de Nagel, como comentó Cristian, podemos tratar de inferir la presión wedge, que el catéter de Swan-Ganz es el gol estándar porque mide presión y nosotros por eco no, nosotros por eco medimos velocidades, ¿sí? Y por fórmula de Bernoulli lo transformamos en presiones. Pero también podemos ir a mirar el pulmón, ¿sí? Podemos hacer el protocolo Vexus, que ya vamos a comentar un poco qué es y cómo se interpreta, y algo que a mí me gusta por su practicidad, porque se parece a la vena cava, es la ecografía yugular. Entonces, bueno, tener en cuenta esto. Fíjense, este es un paciente que vimos hace algunos años, una estenosis aórtica severa. Ustedes están viendo que tiene una severa disfunción biventricular y bueno, claramente este paciente, si le falta el aire, y lo primero que tenemos que pensar es que tiene insuficiencia cardíaca y, y que probablemente esté congestivo, aunque no van a ver que no siempre es así. Este es un editorial de hace algunos años que a mí me gusta mucho porque los ecografistas tenemos nuestras guías, que son las guías de la ACE, que no, los puntos de corte de FEI no siempre concuerdan con los de las guías clínicas, pero uno podría decir que en torno al 40% podemos trazar esa línea, es decir, menos de 40% seguro que la FEI ya está bien deteriorada, arriba del 50% diríamos a priori que tiene conservada, si bien alguno pedirá 52, 54, y en el medio probablemente sea leve. Ahora, más allá de la función ventricular, ¿qué nos vamos a fijar en el eco? Bueno, vamos a ver cómo está la vena cava, ¿sí? Tener en cuenta que esto es un parámetro estático, que los pacientes jóvenes, muy deportistas, y sobre todo las personas muy delgadas pueden tener una dilatación, inclusive 25, 28 milímetros, y que esto no necesariamente implica que esté congestivo, ¿sí? Y tener en cuenta también que en algunos pacientes, como les mostraba la foto de, de este hombre que tuvimos hace un par de semanas con posquirúrgico de cirugía cardíaca, con tubos de drenaje, también en caso de pacientes con distensión abdominal de cualquier causa, postoperatorio abdominales, no siempre podemos ver la vena cava. El patrón transmitral, si bien escapa el tópico de esta clase, eh, analizar en profundidad cómo se mide, pero bueno, recordar que si el paciente está en ritmo sinusal, tenemos una onda E y una onda A. La onda E es de Early y es el llenado pasivo. Entonces, en ausencia de valvulopatías, cuanto más alta sea el valor de la onda E, eh, es un signo indirecto de un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. De nuevo, en ausencia de estenosis o insuficiencia mitral significativa. Y la relación E' que usamos para calcular
la presión wedge por fórmula de Nugget, tener en cuenta que lo que está haciendo con el Doppler pulsado es medir el desplazamiento del miocardio. Entonces, si el paciente tiene una miocardiopatía, como puede ser amiloidosis, ese parámetro se ve alterado porque ya no solo vemos contractilidad, sino que nos está dando alguna información respecto de la infiltración. Ahora, la vena cava es el primer paso que tiene el protocolo de Vexus. ¿Por qué? Porque como quizás algunos saben, Vexus se desarrolló inicialmente para evaluar congestión en postquirúrgico de cirugía cardíaca, y entonces ellos comenzaban diciendo vena cava dilatada, no, bueno, asumimos que no está congestivo, vena cava dilatada sí, avanzábamos. Em, Hoy esto lo podemos discutir un poco, pero sí recordar que se prefiere medir en modo 2D o bidimensional. ¿Por qué? Porque hoy el modo M, si bien tiene mucho valor para detectar imágenes con movimientos muy rápidos, generalmente no nos permite alinear tan bien, y entonces terminamos cortando, decimos los ecografistas en modo coloquial, cortando medio oblicuo y siempre sobreestimamos. Así que las recomendaciones en general son medirlo en bidimensional. Deberíamos medirlo aproximadamente a 2 centímetros de la desembocadura de la aurícula derecha, o cerca de 1 centímetro por debajo de la confluencia de las venas suprahepáticas. Hay que tener en cuenta en algunos pacientes que son muy delgados, que la aorta queda muy pegadita a la vena cava y la podemos confundir. Entonces es importante que visualicemos que la vena cava entre realmente en la aurícula derecha para estar seguros de que es la cava y no es la aorta. Y bueno, y el protocolo Vexus, como les decía, con una vena cava inferior normal, habitualmente no avanzamos. Ahora, em, como en el postquirúrgico de cirugía cardíaca, a veces tenemos los pacientes ventilados, con PIP. Cuando encontramos una vena cava inferior dilatada, pasamos a evaluar cómo están las venas suprahepáticas, cómo está la vena porta y cómo están este, la vena y la arteria intrarrenal, para tratar de evaluar la congestión. ¿Cómo lo hacemos? Algunos expertos dicen que deberíamos usar el transductor convex, que es el transductor abdominal. Los cardiólogos en general no lo tenemos disponible, y entonces usamos el transductor cardíaco con seteo abdominal, y vamos a epigastrio, después hipocondrio derecho y lateral. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, como les decía, vena cava inferior, si miran a la izquierda de la pantalla, menor a 2 centímetros, decimos un Vexus 0, nos quedamos ahí. Y luego vemos las venas hepáticas. Si tenemos la onda S mayor de la D, es normal porque hay complacencia en la aurícula derecha. Y de arriba hacia abajo van a ver que cuando la S disminuye y la D aumenta, se infiere que hay mayor presión en la aurícula derecha. En el caso de la vena porta, debería ser un flujo casi continuo con poca pulsatilidad. Ahora, cuando hay aumento de la presión en la aurícula derecha que se transmite, ¿sí?, a la vena porta, empieza a aumentar la pulsatilidad entre 30 y 50%, es una alteración intermedia, y más de 50% está francamente alterado. Y algo parecido observamos en la relación entre la arteria y la vena intrarrenal. Lo normal sería que la arteria tenga cierta pulsatilidad, pero como es flujo a un órgano interno, no tiene que haber gran resistencia, entonces no hay mucha diferencia entre sístole y diástole, y el flujo venoso es continuo. Cuando hay un aumento de la presión, lo que ocurre es que la diferencia entre la sístole y la diástole arterial aumenta, y el flujo venoso se vuelve primero discontinuo y después solo diastólico. Ahora, esto es muy bueno
lo usamos, pero se dan cuenta que requiere un alto grado de entrenamiento, un alto grado de expertise y no es algo que uno habitualmente puede hacer en 1 o 2 minutos. Ahora, hace algunos años se postuló el uso de la ecografía yugular por ser rápida, fácil de realizar, tiene bastante buena correlación interobservador, es decir, lo miro yo y lo mira Cristian y en general nos ponemos de acuerdo bastante. Y acá básicamente hacemos al revés que en la semiología. En la semiología uno quiere ver que la yugular se dilate. Acá estamos viendo, espero que se vea el cursor, abajo el circulito chiquitito es la arteria, arriba tenemos la vena. Van a ver que tiene una cierta pulsatilidad, pero está disminuida y cuando le pedimos que haga valsalva casi no hay diferencia. En eco no buscamos el colapso de la vena yugular porque con el transductor, si lo prueban, van a ver que siempre que apreten va a colapsar. Entonces acá lo que buscamos es ver que se distienda. ¿Por qué? Porque la teoría dice que si no se distiende, esa vena ya llegó a su máxima distensión. Y si se acuerdan, esa imagen de función ventricular del paciente que les mostraba con la estenosis aórtica. Es un señor que tuvimos hace algunos años, joven, con una estenosis aórtica severa y un severo deterioro de la función biventricular. Intentamos hacer valsalva y no comprendía bien, entonces esto no está descrito, pero es algo que hago yo en mi práctica. Le bajo la cabecera a 0 grados, lo cual tiende a igualar las presiones y ven la carótida y la yugular y lo que ven adentro de la yugular es la vía central. Y cuando le subimos la cabecera a 45 grados, que disminuye el retorno venoso, fíjense, el mismo paciente, no le estoy mintiendo, ven que tiene la misma vía central y fíjense cómo se achicó, ¿sí? Marcadamente la yugular. Entonces, a pesar de, bueno, esto obviamente fue después de unos cuantos días de tratamiento diurético, ¿no? Entonces, la discusión de qué tan congestivo estaba este paciente, el eco nos ayudó a zanjarlo. Y este es otro caso, perdón, lo pasé medio rápido. Este es la yugular que tiene el paciente respirando espontáneamente. Y cuando le pedimos que haga valsalva, fíjense la gran dilatación que tiene. Esto, si logran que el paciente lo comprenda, porque creo que todos hemos padecido el intentar que una persona haga bien Valsalva, si se distiende, quiere decir que no hay un aumento de la presión significativo. Esto es como se mide, se puede medir antero-posterior, ¿sí? eh, en modo bidimensional. También se puede medir antero-posterior en modo M. Arriba vemos que hay variabilidad y abajo que no hay variabilidad. Y también lo que podemos hacer es trazar el área. Ahora, bueno, esto ya lo dijimos. ¿Qué, qué dudas o qué problemas tiene hoy la ecoyugular? Bueno, no está completamente estandarizado si deberíamos hacerlo a 0 grados, a 30, a 45, a 60 grados con la cabecera. Y como les decía, la valsalva es difícil de comprender. Entonces, ¿cuáles son algunos puntos de corte? Bueno, fíjense que cuanto más elevamos la cabecera, necesitamos que haya más variabilidad. Cuanto menos evaluamos, cuanto más horizontal está el paciente, con menor variabilidad, ya consideramos este, que es. Ahora, ¿cuáles son los errores que podemos tener al medir? Como ya les anticipé, hay que ser cuidadosos de no comprimir excesivamente porque si no podemos estar fabricando nosotros una variabilidad o no. Y también es importante que recordemos que estamos midiendo indirectamente las presiones en la aurícula derecha, pero no las presiones en la aurícula izquierda, ¿sí? Y la mala técnica de Valsalva es quizás una de las grandes barreras. Y finalmente la ecografía pulmonar también es útil para valorar la congestión. Lo normal es que encontremos líneas A, ¿sí? Ahora, cuando hay desaparición de las líneas A y se producen las líneas B o, eh, coloquialmente llamadas los cometas, es una forma objetiva de ver
indicios de congestión pulmonar. Con el mismo transductor cardíaco podemos ir a los fondos de saco y ver si tiene derrame uni o bilateral el paciente. Y otros hallazgos que podemos encontrar es la presencia de neumotórax, los engrosamientos pleurales, que esos son un poco más difíciles de diferenciar, ¿sí? Y la presencia de ascitis. Y entonces, bueno, si tenemos suerte, quizás cuando estemos terminando el estudio, podremos tener una cierta aproximación y en algunos casos no, y le tenemos que decir a Cristian que venga y que le ponga un catéter de Swan-Ganz para ayudarnos a terminar de dilucidar qué le pasa al paciente. Entonces, bueno, para terminar, decirles que a pesar de que me encanta el catéter de Swan-Ganz y la ecocardiografía, la semiología sigue estando más vigente que nunca, no tenemos que dejar de tocar y revisar a los pacientes. La exploración POCUS, ¿sí? Complementa la valoración al pie de la cama y debería poder ser hecha por todos nosotros, aun si no somos ecocardiografistas, que tenemos que desarrollar un protocolo propio para tratar de no olvidarnos de medir nada. Que el eco nos puede ayudar a estimar esto, si hay una sobrecarga de volumen versus una redistribución vascular y así ayudarnos a guiar el tratamiento. El eco yugular es muy rápido, pero falta todavía que se protocolice. Eh, el protocolo VEXUS es muy importante porque de algún modo nos permite cuantificar de forma objetiva qué impacto hemodinámico está teniendo la congestión venosa sobre otros órganos, pero es un poquito más laborioso, ¿sí? Y requiere cierta expertise. Y lo más importante es que tenemos que integrar todos los parámetros porque no hay hasta ahora ninguno que de forma única nos permita diferenciar si el paciente está con una congestión importante o no. Bueno, eh, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y no puedo poner el video, así que, perdón, la cámara, no sé por qué. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? La puede hacer por el chat o levantar la mano para alguno de los expositores. Bueno, si mientras la van pensando, Bueno, yo les quería preguntar, tanto a Cristian como a Sebastián, si tienen algún protocolo para este tipo de pacientes, sobre todo los pacientes en shock cardiogénico, en el momento que, bueno, ingresan, y por ahí uno lo puede identificar rápidamente para actuar. O sea, cuando ingresan, decir, bueno, este paciente entra en protocolo por paciente en shock y lo van a hacer, bueno, esto, como modo de actuar rápido en sus lugares de trabajo. Nosotros particularmente, si bien no lo tenemos protocolizado escrito, antes que nada, excelente la disertación, Sebastián, totalmente de acuerdo con todas lo que has dicho. Nosotros no tenemos protocolizado escrito o estandarizado, pero sí tenemos una rutina de trabajo que paciente en shock cardiogénico con uso de inotrópicos o con dudas diagnósticas que están extremadamente graves o que requieren asistencia respiratoria mecánica, por lo general avanzamos con el Swan-Ganz y siempre, obviamente, le vamos a hacer un ecocardiograma al ingreso del paciente y le vamos a hacer un seguimiento con eco, valorando también la congestión, además del catéter de Swan-Ganz si lo tiene puesto, y si no lo tiene puesto, también va a tener un seguimiento ecocardiográfico, porque, así como dijo Sebastián, me parece fundamental, además de la clínica, obviamente, que uno lo va a revisar al paciente, pacientes que están así en cuidados críticos, como mostraste la imagen del principio, es fundamental tener variables objetiva de decir realmente está congestivo o realmente no está congestivo o ya lo hemos descongestionado y hay que empezar a destitular la terapéutica para no pasarse también el tratamiento. Creo que eso es fundamental, pero sí no lo tenemos protocolizado estructuradamente, pero sí lo hacemos, te diría, de manera automática en estos pacientes. Sí, yo no tengo mucho más
que agregar. Es así, nosotros tampoco lo tenemos protocolizado, tenemos bastante acceso al eco, pero creo que, como dijo Cristian, muchos pacientes se benefician de que usemos eco más catéter de Swan-Ganz y volver a lo que dijo Cristian, que es una frase de Jorge Bilbao, recordar que ni el Swan-Ganz ni el eco son tratamientos, nos guían. Entonces, en definitiva, ¿no? tenemos que tener un protocolo, pero sobre todo estar muy cerca del paciente y tratar de ir tomando conducta y recordar que cuanto más grave el paciente, más cerca tenemos que estar de él y más dinámico es, porque si tenemos el eco, le ponemos un Swan-Ganz, hacemos una medición y nos vamos a dormir y volvemos a las 6 horas, no importa lo que hayamos hecho, probablemente ese paciente ande mal. Ujú, exactamente, es que, bueno, un poco la idea de todo esto surge a razón de estos pacientes que son críticos, uno le intenta quizás poner en una misma clasificación y ya lo hemos visto con el tiempo que no, que son todos distintos, que pueden ser shock mixto, pueden ser shock puro, que a veces como así presentó Cristian, parece que vienen de un lado y en realidad después uno encuentra otro diagnóstico, entonces realmente uno tiene que estar encima y lo que te permiten estas dos herramientas por ahí es, bueno, un poco combinarlas. Y quizá un poco lo que hacemos también nosotros es esto. Entras, cuando el paciente ya está crítico, entras con el SWAM y con el eco y le vas haciendo mediciones paralelas, entonces después si hay que retirar el SWAM, puedes seguir con el eco un poco, si bien son mediciones indirectas, teniendo en cuenta lo que fuiste midiendo con el SWAM como para tener, bueno, decís, bueno, esto lo puedes correlacionar en relación al eco. Pero sí son pacientes realmente bastante complejos que bueno, que a uno lo preocupan, lo hacen trabajar en equipo y combinar muchas técnicas diagnósticas, ¿no? Así que, bueno, ¿alguna pregunta que alguien quiera hacer? De, bueno, muy bien. Ya estamos en la idea de las Ahí 9. levantaste vos la mano, Sol, por equivocación. Ay, sí, sí, yo sin querer levanté Ah, la verde. bueno, muchísimas gracias, Sebastián y Cristian. La verdad que las dos clases súper claras y prácticas. Lo de la medición de la vena yugular, la verdad que para mí particularmente fue una novedad. Me pareció súper práctico, la verdad, como para una herramienta más para tener en cuenta, Seba, porque es verdad, sobre todo en los postoperatorios, a veces es muy difícil encontrar la cabo o en algunos pacientes. Eso me pareció súper práctico. Y bueno, de cateterismo, de hecho, impecable la clase Cristian, me entretuvieron mucho los casos clínicos, muy interesantes como para razonarlos. Y bueno, no dejar de resaltar esto de que en el cateterismo derecho siempre lo importante está también en los detalles, porque parece algo pavo, pero la posición en la que está el paciente, el nivel al cual se pone el cero, todos esos detalles, el ingreso, el coguiado, son lo que van a marcar la diferencia. Si bien ven, Cristian puso una diferencia de 1 centímetro de donde colocamos el nivel del cero, puede cambiar más de un punto de milímetro de mercurio de las mediciones y a veces llevarnos a clasificaciones erróneas, hacer la medición al final de la expiración. Son todos los detalles que hay que tener en cuenta para clasificar bien al paciente. Entonces, bueno, no quería dejar de resaltar eso. Sí, Muchísimas sí, gracias a los dos, porque la verdad me encantaron las clases. sí, muy buenas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias a espero que se ustedes te haya gustado. por la invitación. De nuevo, un placer y felicitaciones, Cristian. Me encantó tu charla. Bueno, esperemos encontrarnos en otras reuniones. Cuando gusten. Buenas noches a Bueno, todos. Buenas adiós, noches chao, a chao. todos. Bueno, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Así es, chao, chao.